Bienvenidos una semana más a Van Steren Cats DIY. Esta semana aprenderemos a hacernos una sobrecamisa, en este caso de cuadros que están tan en tendencia ahora mismo. Empezamos por el corte de las piezas. Ahí veis las dos piezas de bolsillo, las dos piezas del puño para puño camisero y las dos piezas de tapetas de manga para hacer la sardineta sin botón. Otras personas lo conocen como aletillas. La parte trasera se corta al lomo. Estos son la tira del cuello y el cuello se cortaría doble y al lomo porque necesitamos dos piezas. Esta es la manga, le hacemos un piquete donde va a ir luego el corte de unos 12 centímetros y medio aproximadamente. Ahí es donde luego añadiremos la tapeta de manga para hacer la sardineta. Y ahora vamos a cortar el patrón delantero, que lo vamos a posicionar dejando en la parte del centro delantero. Vamos a dejar un margen de unos 5 o 6 centímetros, como estáis viendo, en ambos delanteros, donde luego hay una pequeña doblez y ahí haremos las tapetas donde irán por un lado los ojales y en el otro lado irán los botones. Ahora, como estáis viendo, estoy superponiendo el patrón trasero encima para hacer casar las marcas o los piquetes que hemos hecho previamente en los patrones y en las piezas que hemos cortado, como veis ahí, en la línea de la cintura. Y entonces así nos tenemos que asegurar que nos casan donde la línea de la cintura, tanto del delantero como del trasero, y así nos garantizamos que también nos casan los cuadros perfectamente. Es el problema de cortar la tela de cuadros, es que nos da más trabajo porque nos tenemos que asegurar muy mucho que los cuadros nos casan, si no queda muy feo, quedan descolgados y no queda bonito. Una vez que ya nos hemos asegurado que nos casa bien tanto la línea de la cintura y a la vez también conseguimos que no casen los cuadros, ahora vamos a cortar con entretela una tira para una línea del cuello y otra tira para lo que es el cuello en sí. Bueno, en los bolsillos, como en la parte superior hemos dejado unos 5 centímetros de más, esos 5 centímetros son los que doblamos para hacer el pequeño dobladillo típico de los bolsillos. Lo vamos a planchar ayudándonos de la plancha porque así fijamos mucho mejor las dobleces y luego pues, nos es más fácil coserlo. Nos ayudamos de la plancha, hacemos la doblez superior y doblamos tanto en los laterales como en la parte de abajo 1 centímetro aproximadamente hacia adentro. Después es bueno que lo hilvanemos antes de pasarlo a la máquina cuando lo vayamos a montar en el delantero cada uno de ellos. Bueno, este es el delantero. Ahora lo que estamos haciendo son las tapetas que yo os comentaba antes. Esa parte que hemos dejado de 5 o 6 centímetros, hacemos un pequeño dobladillo aproximadamente de medio centímetro y después hacemos una doblez que el ancho nos quede de la tapeta de 3 centímetros. Como veis, yo con el metro lo voy midiendo y lo vamos planchando, porque así luego nos aseguramos que la costura va recta. Nos es más fácil guiarnos luego por la doblez. En ambos delanteros hacemos una tapeta de un ancho de 3 centímetros. Ahora en esas dos tapetas de los dos delanteros vamos a hacer 2 costuras en los bordes, tanto en el borde, digamos, del perfil y otra costura justo al ras de donde hemos hecho la doblez. Luego lo vais a ver más cerca. Las costuras las tenemos que hacer como a unos 2 milímetros aproximadamente de ambos bordes.
Ahora vamos a montar los bolsillos. Medimos de la parte de arriba, justo en el pico donde coincide el cuello con el principio del hombro, de ahí hacia abajo 24 centímetros y de la tapeta hacia la sisa 7 centímetros y medio. Y ahí donde se cruzan ponemos los bolsillos, como estáis viendo. Una vez que ya los tenemos posicionados, los vamos a pasar a la máquina. Y tenemos que hacer un remate tanto al principio como al final del bolsillo para asegurarnos que luego no se nos descuelga. La costura tiene que ser también como a unos 2 milímetros aproximadamente del borde, o sea, muy al ras del bolsillo. Vale, ahora vamos a empezar a montar el cuerpo. Hacemos como siempre, enfrentamos los derechos tanto de la parte de la espalda como de los delanteros y empezamos por coser los hombros a medio centímetro o 1 centímetro, según el margen de costura que hayáis dejado. Ahora vamos a abrir el cuerpo dejando el derecho hacia arriba y vamos a empezar a montar las mangas. Enfrentamos los derechos tanto de la manga como del cuerpo, hacemos coincidir el centro de la manga con la costura del hombro y asegurándonos que donde va la sisa delantera está en la parte del cuerpo delantero y la sisa trasera en la parte del cuerpo trasero. Una vez que lo tenemos todo bien puesto, lo pasamos a la máquina y lo hacemos lo mismo con la otra manga. Vale, vamos a hacer el puño de la manga. Vamos a poner el revés de la tela de la manga hacia arriba, vamos a coger una pequeña tapeta de la manga, la vamos a poner con el revés también hacia arriba y lo vamos a coser como a medio centímetro en línea recta, justo ahí en esa pequeña tapeta hasta donde termina esa abertura. A partir de esa abertura bajamos la aguja, giramos un poco la tela, como os indico yo ahora con una mano, con la otra tengo la cámara, por eso se mueve un poco. Y ahí, justo donde termina la abertura, ahí clavamos la aguja, giramos un poco la tela y hacemos un pequeño dobladillo, como os indico ahora, y cosemos desde ese pico hacia abajo de la manga y hacemos ese pequeño dobladillo. Una vez que ya lo tenemos todo cosido, vamos a girar toda la manga, vamos a poner toda la tela del derecho hacia arriba y vamos a sacar la tapeta por esa abertura
Y vamos a hacer una pequeña doblez. Ahora os lo voy a enseñar más de cerca, es decir, vamos a hacer una pequeña doblez que se unan, digamos, lo que es la costura con el borde de la tapeta, y hacemos ese pequeño dobladillo y lo vamos a fijar con alfileres, porque eso es lo que luego vamos a coser para que quede ya fijada la tapeta de la manga. Con esta parte de arriba que sobra, que no vamos a coser, es donde vamos a hacer ahí esa forma como de techo de casa, que figura mucho en los puños de las mangas camiseras, ¿no? Aquí os indico, lo explico de una forma más cercana ahora con la cámara para que veáis bien cómo se hace ese pico. Creo que mejor lo vais a ver que si yo os lo explico ahora con voz. Una vez que ya lo tenemos fijado con alfileres, lo mejor es pasarlo con la plancha, que nos quede bien planita toda la tapeta. Y ahora le vamos a pasar una costura muy al borde también, como a unos 2 milímetros, todo lo que es la tapeta. Y luego vamos a hacer ahí una costura, digamos, como si cerráramos ese pequeño triangulito de arriba para fijarlo mejor. Ahora que ya tenemos montadas las tapetas, vamos a cerrar lo que son los laterales de la camisa. Es decir, ahora vamos a hacer coincidir las costuras debajo de la sisa, y de ahí vamos a hacer una costura hacia abajo, hacia la zona de la cadera, y nos tiene que coincidir las dos marcas de las líneas de la cintura, del trasero y del delantero, y nos tienen que casar los cuadros. Y luego vamos a hacer otra costura igual desde debajo de la sisa hacia todo lo que es el bajo de la manga. Este proceso lo tenemos que repetir con el otro lado igual. Una vez que ya tenemos cosidos los laterales de la tela, le damos la vuelta al cuerpo y nos fijamos que nos casan los cuadros con las costuras, como veis aquí en la imagen, donde está la costura que une el trasero con el delantero. A la vez los cuadros casan perfectamente. Ahora vamos a preparar lo que es el puño de la manga, lo que va a ser el puño. Entonces vamos a coger ese rectángulo, lo vamos a doblar a la mitad y lo vamos a coser por los laterales, haciendo una pequeña doblez en la parte de abajo de aproximadamente 1 centímetro. Una vez que ya tenemos los dos puños cosidos lateralmente por ambos lados, dejando ese, como veis, ese centímetro hacia adentro, porque ahora cuando volteemos la tela hacia el derecho ya nos queda marcado el dobladillo para luego cerrar el puño. Vamos a voltear y lo vamos a planchar para fijar bien las dobleces y las costuras.
Bueno, ahora como veis, una vez según tenemos las mangas, vamos a medir, tal y como estáis viendo, lo que es el contorno que tenemos de manga. A mí en mi caso, por ejemplo, me daba aquí 31 y luego vamos a medir lo que es el ancho de lo que va a ser el puño. En este caso me parece que me daban 23. Total, yo tengo una diferencia de unos 9 centímetros aproximadamente de lo que va a ser el puño con lo que es el bajo de la manga. Entonces, para ajustarlo al tamaño del puño lo tenemos que hacer a través de pequeños pliegues. Yo en mi caso la diferencia es de 9 centímetros, por lo que voy a coger 2 pliegues de 4,5 cada uno y así le resto esos 9 centímetros que necesito para que se fije a la medida del puño. Ahora más adelante lo vais a ver. Yo cojo a partir de la costura, de una de las costuras de la manga, mido 5 centímetros, ahí mido 4,5 centímetros, que es el tamaño de uno de los pliegues, dejo una distancia de 5 centímetros para coger ahí otro pliegue de 4,5 centímetros. Ahora lo vais a ver más de cerca. Es decir, al final lo que hago son 2 pliegues de 4,5 con una distancia entre ellos de 5 centímetros. Como lo veis, ahí yo lo tengo marcado, ¿ves? Lo primero del alfiler es la distancia de los 5 centímetros que dejo desde la costura. De ahí marco 4,5 centímetros que sería un pliegue. De ese pliegue dejo una distancia de 5 centímetros y ahí marco el siguiente pliegue de 4,5 centímetros. Ahora uno los pliegues, lo fijo con un alfiler. Hago lo mismo con el otro pliegue y de esta manera hemos reducido el contorno del bajo de la manga para poder ajustarlo al puño. Vale, ahora vamos a unir lo que es el puño al bajo manga. Lo que vamos a hacer es enfrentar el derecho de la manga, es decir, el derecho de la manga queda hacia arriba y vamos a coserlo enfrentando el derecho del puño por la parte que no hemos cogido el dobladillo, como veis. El dobladillo, si os fijáis, queda ahí pegado a lo que es el prensatelas, queda hacia arriba. Porque ese dobladillo es el que vamos a utilizar ahora para esconder ahí la costura que acabamos de hacer. Ahora dentro de ese dobladillo vamos a meter esa costura que acabamos de hacer y lo vamos a fijar, como estáis viendo, con una costura muy al borde de ese dobladillo para que no se vea mucho por el otro lado. Vale, ahora vamos con el cuello. Con el cuello vamos a coger una de las tiras del cuello, le vamos a poner con el revés hacia arriba y le vamos a pegar la entretela. Para pegar la entretela ya sabemos que tiene que ser la parte brillante hacia abajo y la plancha es importante que no tenga vapor, porque si le ponemos vapor la entretela se va a despegar. Ahora vamos a hacer lo mismo con el cuello. Vamos a coger una de las piezas de cuello con el revés hacia arriba y le vamos a pegar la entretela. Ahora vamos a ir formando lo que es el cuello. Ahora vamos a coger esa pieza de cuello con entretela y la vamos a coser con la otra pieza del cuello que no tiene entretela. Vamos a enfrentar el derecho de las dos telas de cuadros y lo vamos a coser por lo que es todo lo que es el borde menos por lo que es digamos la curva más pequeña, que es donde luego vamos a unir la tira del cuello. Si os dais cuenta, lo vamos a coser por la parte de la entretela y en el otro lado, por debajo, nos queda lo que es el revés de la otra tira del cuello que no tiene entretela. Una vez que lo hemos cosido, vamos a hacer unos pequeños piquetes, vamos a
a pulir un poco lo que es la costura. Si nos queda mucha tela, la vamos a reducir un poco para que luego no nos haga mucha gordura a la hora de darle la vuelta a la tela. Hacemos unos pequeños piquetitos sin llegar a la costura y vamos a voltear el cuello para ponerlo del derecho. Sacamos bien los dos picos del cuello de los dos extremos y lo vamos a planchar para aplanarlo bien. Ahora que tenemos todo bien aplanado, vamos a hacer una costura por donde os indico, muy al borde de lo que es el cuello, porque es una costura de asentamiento. Entonces vamos a empezar por uno de los laterales, vamos a seguir por todo lo que es la parte más grande del cuello y vamos a terminar justo por el otro lateral. Y vamos a dejar sin tocar lo que es la parte baja del cuello. Ahora vamos a unir la tira del cuello al cuello y así ya tenemos formado lo que es el cuello en sí. Vamos a coger la parte de la tira del cuello donde hemos puesto la entretela y lo que es en la curva, digamos, más grande, la vamos a ir cosiendo ahí haciendo un pequeño dobladillo de aproximadamente 1 centímetro. Una vez que terminemos de coser ese dobladillo de 1 centímetro, vamos a marcar, siempre tenemos que tener marcados los centros tanto de la tira del cuello como del cuello en sí. Y ahora lo que vamos a hacer es, digamos que el cuello va a quedar en el centro. Y enfrentando los derechos, vamos a poner en la parte de arriba, vamos a poner este que acabamos de coser con la entretela que quedaría hacia arriba, como estáis viendo. Y en la parte de abajo, enfrentando el derecho del cuello con el derecho de la otra tira del cuello que no tiene entretela, lo vamos a poner en la parte de abajo, haciendo coincidir los centros de las 3 partes, digamos, del cuello, la tira sin entretela y de la tira con entretela. Y lo vamos a coser por ahí por donde os indico, justo donde hemos hecho la unión, por la parte ahí de abajo vamos a coser las 3 partes. Del centro hacia un lado y del centro hacia el otro lado. Solo lo que es la parte de abajo, para unir las 3 piezas. Hacemos unos pequeños piquetes una vez que hemos hecho ya esa costura. Vamos a voltear la tela
Y le vamos a pasar otra vez con la plancha para asentar bien esas costuras. Y una vez que lo hayamos pasado bien por la plancha y quede todo bien planito, le vamos a pasar una costura de refuerzo o de asentamiento. Lo que es, bueno, yo creo que lo vais a ver bien, pero es justo en la parte de que pega, que colinda, digamos, con lo que es la costura del cuello, muy al borde, para que nos quede asentado hacia abajo la costura. Ahora vamos a marcar lo que es el centro de la espalda del cuerpo y le vamos a hacer coincidir ahí lo que es el centro del cuello. Lo vamos a unir por la parte de la tira del cuello que no tiene entretela, que sobresale un poquito. Y nos debería de encajar con todo el borde. Previamente es bueno medir el contorno de todo lo que es el cuerpo, digamos, desde el delantero, pasando por todo lo que es la parte de la espalda hasta el otro delantero, con lo que es la tira del cuello, para asegurarnos que encaja bien. Si el cuello resultara ser más grande que lo que es el contorno de todo lo que es el cuerpo, pues habría que recortarlo un poquito antes de coserlo. Vale, una vez que lo presentamos, como hago yo con los alfileres, y nos aseguramos que encaja bien, que no nos sobra cuello ni hay que hacer ningún tipo de modificación, lo vamos a pasar a la máquina. Cuando ya hemos hecho esa costura de unión del cuello a lo que es el cuerpo, ahora lo que vamos a hacer es dejar caer la otra parte de la tira del cuello donde previamente habíamos hecho el dobladillo, es decir, la tira del cuello que tiene la entretela, y con ese dobladillo, digamos, con esa tira del cuello es con la que vamos a tapar esa costura de unión del cuello al cuerpo. Ahora vamos a empezar a hacer los ojales en la tapeta delantera y en cada uno de los puños. Yo aquí en este caso, como es una sobrecamisa, que no es una camisa como tal, es decir, es una camisa para poner, pues como se lleva ahora mucho, por encima de una camiseta de manga corta y demás, no es una camisa de vestir. En lo que es en la tira del cuello no le he puesto botón porque no me lo voy a cerrar tanto. Entonces yo le he puesto el primer botón a unos 6 centímetros del inicio del cuello y luego a partir de ahí he dejado un margen de 10 centímetros entre ojal y ojal.
En los puños, una vez que le he hecho el ojal en uno de los puños, en el otro lo que hago es que lo pongo enfrente, hago una marca para que me coincidan y vaya el ojal exactamente en la misma medida, tanto en un puño como en el otro. Aquí ahora lo que hago es sobreponer una tapeta encima de la otra y ir haciendo unas señales para saber dónde luego tengo que coser los botones. Entonces lo que voy haciendo es fijando justo por encima de cada ojal para que no se me mueva, sobre todo porque ahora más adelante os lo grabo con una mano y marco con la otra. Entonces lo que hago es que lo fijo para que veáis cómo tiene que quedar una tapeta encima de la otra para que quede bien montada una sobre la otra, cómo casan bien los cuadros, y una vez que están los ojales bien posicionados, con un lapicero o con una tiza, pues a través de la ranura del ojal, pues hacemos una marca y ahí es donde tenemos que coser los botones para que nos encaje bien. Aquí os estoy viendo, bueno, os pongo en uno de los ojales cómo lo abrimos. Yo lo que hago es que le pongo un alfiler arriba antes de la costura para que cuando doy con el cortador no corte la costura del ojal. Y ya está, bueno, ahí lo veis más de cerca y ya está. Y ya estaría, amigos, ya estaría nuestra camisa terminada. Así que nada, espero que os haya gustado, espero que os animéis a haceros una. Y bueno, como digo siempre, si os ha gustado, regaladme un me gusta, suscribiros si aún no lo habéis hecho, activad la campanita para que YouTube os avise cada vez que subo un nuevo tutorial a mi canal. Y nada, compartid para que más gente se pueda beneficiar de los tutoriales, para llegar a más gente y poder seguir subiendo más tutoriales y más vídeos. Así que nada, disfrutad del tutorial, cuidaos mucho y nos vemos la próxima semana en un nuevo tutorial. ¡Chao!